en esta hora. ¿Y cómo estás, Jesús? Buenos días. Hola, muy bien. ¿Me escuchan? Qué bueno, sí, te escuchamos bastante bien, te escuchamos bastante bien. Oye, pues cuéntanos, ¿qué encontraste en la red de prompting? ¿Por qué este tema? Platícanos a todos, ¿por qué te causó conmoción este tema? Pues digamos que es algo que todo este tema de la inteligencia artificial es algo que nos llegó como de repente de sopetón, ¿no? Como una ola así que no esperabas, ¿no? Te juro que yo voy a acordarme de diciembre 2022, ¿Ok? cuando de repente en Skype me apareció Bing. Ah, no, fue en marzo, perdón. Ahí empezó con el ChatGPT, pero en marzo más o menos, o febrero, me llegó la solicitud de Bing en Skype. Y de repente me aparece una conversación en Skype, ¿no? Y dice, hola, soy Bing, estoy aquí para ayudarte. Pregúntame lo que quieras. Y yo, caray, ¿en qué momento, no? Y en ese momento todavía era de, métete a ChatGPT, entra en la lista de espera, y de repente me quedó habilitado, ¿no? Pero en el momento que yo vi a Bing ya configurado en mi Skype, fue que dije, entramos en una nueva época, ¿no? O sea, ya lo sentí tangible, ya vi que realmente esto de las máquinas está con nosotros. Y yo, teniendo un poquito más de background psicológico, de psicología, pues me dio mucha curiosidad el interactuar con el LLM, ¿no? Y ver cómo es la manera correcta de poder interactuar con ellos, o sea, de llegar al objetivo que estás buscando, al output que quieres que te dé, o simplemente que te entiendan, ¿no? Entonces me dio mucha curiosidad el poder interactuar y platicar con el señor o la señora Bing, ¿no? Ok, no, De ahí salió todo, de ahí salió todo. y creo que esto es como muy interesante porque a final de cuentas es de donde parte o donde nace esta parte de la inteligencia artificial, ¿no? Con todas estas preguntas que le queremos hacer al ChatGPT, a Bing, a Bard. Entonces, es como muy interesante esto. Digo, a final de cuentas nos dedicamos mucho a esto. Puede ser que para muchos digan, ¿hay esto qué? Sin embargo, siempre empiezan a ver como estas curiosidades de, ¿y qué pasaría si le pregunto esto? ¿No? ¿Y qué respuesta me puede dar? ¿No? Entonces creo que es como Justo. bastante interesante. Entonces, pues, ¿quieres que empecemos y posteriormente les damos el lugar a los chicos de los que quieran participar? Chicos, acuérdense que este modelo de charla nueva es con toda la participación abierta hacia ustedes. Si alguno quiere participar, con gusto puede apretar el botoncito de levantar la mano y les cedemos la palabra sin ningún problema. Entonces, pues adelante, Jesús. Súper. Pues digo, gracias a todos por conectarse y por el espacio. En realidad, digo, pues no me considero así que digan un experto en prompting, pero sí me considero un usuario medianito avanzado, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo he intentado, o sea, lo hemos practicado, ¿no? O sea, al final, todo esto es prueba y error. Ya hay mejores prácticas, que son algunas de las que vamos a repasar el día de hoy, pero en realidad todo esto sigue siendo nuevo. O sea, estamos todos aprendiendo las mejores maneras de hacerlo y nadie te puede nada más decir cómo hacerlo hasta que uno no lo practica y lo hace, ¿no? Entonces, mucho de esto que vamos a ver hoy es una invitación a que probemos, a que estemos ahí haciendo prueba y error, intentando comunicarnos con los modelos de lenguaje, ver qué tan precisos son nuestras instrucciones, ¿no? Y un poquito va por ahí. Pero vamos a ver primero, pues, ¿qué es esto del prompt, no? Pues prompt es una palabra en inglés para una indicación, es dar una indicación. Prompting es dar una indicación, es el verbo. Y prompt engineering, que es otro de estos términos sexys que están saliendo ahorita, ¿no? En la industria, pues es la práctica de diseñar entradas para herramientas de IA generativa que producirán resultados óptimos, ¿no? Y entonces se pueden estandarizar. También las indicaciones mismas podemos llegar a un punto de estandarización de estas entradas, desde utilizar palabras claves, estructurar nuestras indicaciones de cierta manera. Entonces, hay manera de poder ser mucho más precisos a la hora de dar una indicación al LLM, ¿no? Aquí pongo una frase muy importante. La forma en que se construye tu mensaje afecta el resultado que generará el modelo. O sea, es muy, muy literal.
los modelos, ¿no? O sea, si le pusiste una coma a tu redacción, puede que cambie todo el sentido de lo que querías dar y de la misma manera lo va a entender distinto el LLM, ¿no? Eh, a veces de repente también nosotros nos quedamos con esta sensación de, pues bueno, necesitamos mejorar la comunicación entre personas, entre nosotros, ¿no? Pues fíjate que hasta es una buena manera Herramienta. de, sí, y de verte al espejo, de validar que si en efecto estás comunicándote de manera clara y precisa, ¿no? Sobre todo, lo puedes validar justo con estos modelos. Voy a dar una instrucción de esta manera. Y si te entendió el modelo, probablemente te pueda entender alguien más. O sea, Creo es que, una cosa muy chistosa, que es el lenguaje natural que estamos escuchando. Realmente sí es. ¿Cómo cómo nos expresamos entre nosotros? y Perdóname. creo que ese es y creo que ese es el reto, porque realmente pensamos que nos comunicamos y que todo lo que decimos es súper entendible, y si ni Bing nos Justo. entiende, pues entonces ya estamos en un problema, ¿no? Exacto, exactamente, justo, ¿no? Entonces, pues es muy interesante, o sea, ya ponerlo en práctica y empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a repasar algunos consejos. Estamos tomando de base algunos consejos que nos da Google. Vamos a ponerles la liga aquí. Igual está en inglés perdón, el post, pero si le ponen traducir, también les queda muy bien. Y eso es algo que también está muy padre, que ahora ya tenemos habilidades de traducción inmediatas y súper precisas. Cualquier texto que tengas en inglés, tú le pones, tradúceme este texto, copias y pegas, y está en español, o en el idioma que lo necesites. O sea, realmente ya esa barrera del lenguaje se eliminó, y lo vamos a ver ahorita un poquito, Que ¿no? antes su translator era bastante malo, he de decir, ¿no? Sí, 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 Pero creo que ahora ya está como muy mucho mejorado. mejor. Mucho mejor, ¿no? Algo chistoso de esto de del lenguaje, en ChatGPT, las leyendas urbanas, no, pero bueno, sí está muy bien documentado, Ajá. comentan que los lenguajes aparecieron como una alucinación. No fue algo que hayan programado al modelo del lenguaje, sino que de repente ya sabía hablar farsi. Imagínate, hablaba árabe. Ese fue el primer lenguaje adicional que empezó después del inglés, el árabe. ¿Y cómo? Nadie sabe cómo empezó a hacerlo, pero empezó a hacer las relaciones y empezó a desarrollar habilidades de hablar árabe. Y después agarró otros lenguajes. O sea, es muy rápido, pues, cómo lo va adoptando, ¿no? Pero bueno, tómenlo con un granito de sal, pero sí, sobre todo la confianza de poder ya pedirle cosas y que te dé buenos resultados. Al final Ok, es ok, probar, ¿no? vale. Nos vamos con algunos de estos tips. Google nos da 6, yo les voy a dar 8. ¿Va? Y aquí le pongo un poquito de mi galleta y un poquito más bien también de mi experiencia, de lo que ha sido interactuar. Yo principalmente he usado Bing por comodidad, porque lo tengo ahí en el Skype, porque está ahí, lo puedo utilizar y de cierta manera lo he empezado a usar ya como intento integrarlo más en mi día a día, ¿no? Pero ¿cuál es el primer consejo? Hay que conocer el modelo, ¿no? Todos los modelos están programados de manera diferente, mientras que a lo mejor en el papel pueden lograr lo mismo, sí tienen diferentes diferencias, ¿no? O sea, bueno, pequeñas diferencias que tienen que ver con el objetivo o el propósito, por ejemplo, de cada modelo, ¿no? Hay modelos especializados, ¿no? Está Wolfram Alpha, que ese es, por ejemplo, matemático científico. Puedes hacer consultas un poquito más específicas o que te resuelva algún cálculo matemático, o que te ayude con alguna hipótesis o investigación. Es un modelo específico para eso. No es bueno para hacerte videos y fotos, ¿no? Eh, el Bing, por ejemplo, de repente es bueno mucho como buscador, pero si te vas de lleno a BART o al ChatGPT, te puede servir mucho más para generar contenido original. No que no lo haga el Bing, pero que muchas veces las primeras opciones que te da, te lo da más como si fuera un buscador, ¿no? Tienes las especializadas, Midjourney, por ejemplo, para hacer videos, imágenes, y así hay varias, ¿no? Pero lo importante es conocerlas. Y de ahí ya hay otros modelos súper especializados que para corrección de escritura, que para hacer dashboards o reportes. Entonces, por un lado es buscar modelos que sirvan al objetivo que estás buscando. Probablemente ya hay algún modelito específico o enfocado a esa actividad que quieres lograr. Y si no, hay que saber las limitaciones del que sí estás utilizando. ¿Para qué sí me va a servir? ¿Hasta dónde llega? Y cuáles son las mejores maneras de navegar ese modelo.
Entonces, cada uno puede tener, digamos, mejores maneras de navegarlos que otros, ¿no? También entender, como ya se comentó en otras sesiones, todos los modelos de IA pues pueden estar sesgados, dependen de la información que les alimentemos, ¿no? Entonces, si los datos que estamos incluyendo en el LLM para entrenarlo tienen algún sesgo, el LLM va a salir con ese sesgo y todas las consultas que nosotros hagamos puede que lleguen con un pequeño sesgo en el trasfondo, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes de que también tienen sus limitantes, ¿no? Estos modelos, pero sobre todo el enfoque, ¿para qué es este modelo? ¿Es uno general, simplemente para platicar con él? Muy bien. ¿O tiene algún enfoque y que nos puede ayudar mejor a navegar, ¿no? Otro de los grandes tips que nos dan es ser lo más específico posible. Y aquí sí, no puedo hacer mucho hincapié en esto, más hincapié en esto, ¿no? Entre más información le des, más preciso va a ser el output, muy probablemente. A veces, muchas veces nos quedamos con el menos es más. Aquí sí es al revés, porque pensemos que tú estás hablando con un agente de la IA, ¿no? Eh, Independiente, y tú le vas a dar información. Este agente tiene que razonar y darle sentido a esta información que tú le estás pidiendo que haga y darte un resultado, ¿no? Y se va a ir mejorando, sí, conforme le des más información. Y el contexto lo es todo. Ahorita vamos a llegar a la parte del contexto, pero en general es, entre más detalles le des, más información va a tener de lo que tú estás esperando. Eh, Muchas veces en la comunicación o hasta las mismas relaciones entre las personas, algo de lo que puede generar muchas veces fricción o conflicto son las expectativas, ¿no? Hasta en terapia de parejas es algo de lo que hablan mucho, ¿no? No fijarse expectativas o tener expectativas demasiado falsas o demasiado grandes, porque muchas veces no se cumplen. Y muchas veces el tema de las expectativas no es de que haya sido una expectativa muy magnánima o muy difícil de obtener. Es porque era una expectativa que en ningún momento fue comunicada, no fue comunicada correctamente, no se dio el detalle correcto, y entonces la contraparte nunca tuvo claridad de esa expectativa. Nunca sabía lo que teníamos en nuestra cabeza. Es lo mismo con los LLMs. Necesitamos asegurarnos que le estamos dando toda la información, ¿no? Y aquí, insisto, si son parrapotes, qué bueno, mucho mejor. Y nada más quería leer este pequeño ejemplo que nos daba aquí el post de Google, Que, que se que me hace como justo que muy claro. Dale. que justo estaba yo leyéndolo y digo, wow, o sea, es verdad, ¿no? No podemos decir, dame una receta de 50 muffins, sino que le tengo que dar el contexto para que todo ese procesamiento de datos lo haga, Así es, ¿no? correcto. Entonces, a ver, ahora sí, léelo si quieres, el ejemplo de los muffins, está increíble ese. Entonces digo, o sea, muy sencillo, pero creo que es muy claro, ¿no? Entonces dice, quiero que me hagas una receta para 50 muffins. O sea, necesitamos una receta para 50 muffins veganos, dice, de arándanos. Muy bien. Pero si el modelo le preguntamos, ¿cuál es la receta para muffins de arándanos? Y no le especificas que son 50, pues te va a dar una receta genérica, pero no va a tomar en cuenta lo que aquí nos menciona, ¿no? Que probablemente necesites un mayor volumen de ingredientes, los tiempos de cocción pueden cambiar porque ya son más cantidades, podemos tener una manera más eficiente de hornear esta gran cantidad de muffins, ¿no? También los queríamos veganos y de arándanos. Entonces, si no especificamos todo esto, nunca vamos a darle oportunidad al LLM de darnos el output que estamos buscando, ¿no? O sea, qué diferente es, ¿cuál es la receta para muffins de arándanos? Tengo 50 invitados. Contexto. Genera una receta de 50 muffins de arándanos. Entonces sí, probablemente nos dé la respuesta que estamos buscando para esa necesidad específica que teníamos, ¿no? O sea, algo tan sencillo, fíjense, ¿no? Tengo 50 Y yo no invitados, sé, punto. y yo Vale. no sé si habíamos visualizado o más bien dimensionado esta precisión de información con la que tendríamos que darle, ¿no? Porque hasta ahora, pues era así como preguntas muy específicas, muy acortadas, ¿no? Así como todo muy dentro de nuestro contexto de
mucho más generalizado, pero que sí es importante. Entonces, yo quisiera aprovechar y sirve que hablemos también el micro, como para preguntarles a los chicos, ¿quiénes han usado Bing, han usado BART, han usado la IA, ¿no? ChatGPT, con estas especificaciones, por ejemplo, del prompting, ¿no? Entonces, no sé quién nos quiera compartir, chavos, si alguno de ustedes ha contextualizar a Bing, a ChatGPT, ¿no? A BART, con toda esta información para tener una información mucho más precisa. ¿Alguien que nos quiera compartir? ¿Quieren? ¿No quieren? ¿Se animan? ¿No se animan? ¿No? ¿Nada? Ahorita vamos a unos A ejemplos. ver, Aldair, Adelante. adelante. Adelante, Aldair, levantaste hermano. Tienes silenciado tu micro. ¿Sí? ¿Levantaste la mano o no? Alberto Quirino, nos estás compartiendo algo en el chat, Alberto. ¿Quieres platicarnos? Activa tu micrófono. No te escuchamos, Alberto. Creo que no nos escucha o no nos escuchamos. Ok, Bueno, en empiezan lo que se a animan los participar. chicos, Eso, sí, por eso acá es el bueno. chat. A ver, entonces sigamos. Ajá. Va, les muestro un Hola, par de hola, hola, ejemplos, ¿no? buenos días. Adelante, adelante. Sí, Alberto, adelante. Perdón, tenía mi mano levantada, pero no me veían, por eso me atreví. Buenos días a todos. Mira, yo sí he utilizado el ChatGPT. En general lo hago para cuando quiero crear macros para Excel. Entonces, ahí le pido ayuda. Y ahora sí, a través de la experiencia, he visto que entre más información le des, exactamente así como lo estaba comentando, es más preciso este, la ayuda que te da. Te puede construir desde un programa hasta una fórmula. Cuando, por ejemplo, necesitas algo muy específico, lo podemos hacer en palabras muy comunes. ¿Sí? Así como tú se aprendería a otra persona, si lo preguntas al chat y te lo resuelve, te da eh, si no precisamente lo que necesitas, si te da una muy cercana idea de lo que quieres, ya nada más le cargas ahí cositas y tienes lo que andabas buscando. De lo más complicado pues, es la Oye, Luis, construcción oye, Luis, pero dime, tú desde siempre, desde que empezaste a usar ChatGPT, desde siempre ponías como todo el contexto al ChatGPT. Luis. Comentaba No, con fíjate que experiencia, ¿no? precisamente cuando me parece que fue Rona, o no recuerdo quién, que nos invitó a empezar a utilizarlo, porque anteriormente yo lo veía así como un buscador más, ¿sí? Dime Ok. cosas, no sé, a lo mejor hasta triviales, ¿no? Entonces ahí es cuando uno empieza a interactuar. Pero ya cuando me empecé a meter a la parte de macros, de programación o algo por el estilo, yo no soy programador al 100, pero me gusta andar incursionando, entonces así fue como me empecé a meter. Ok, Bueno, ok. Eso está buenísimo. A ver, Jesús. digo, aquí les pongo un ejemplo súper sencillo, no es de macros, pero es un diseño de la vida cotidiana, ¿no? Y les doy el contexto. Yo tengo niño en el kinder y le pidieron que, o sea, y de repente les dejan tareas a los papás, no a los niños, como bien saben. Entonces, pues tienen que llevar un libro, un libro infantil de texturas. Entonces teníamos que pues hacer el librito y demás. Entonces me dice mi esposa, pues bueno, yo te hago el libro en sí, lo hacemos con foamies y cosas, pero tú hazme la historia. Y yo, caray, ¿cómo voy a hacer la historia? Le digo, bueno, pues está bien, pásame el libro, ya que lo tengas, armo la historia en base a lo que hayas hecho, ¿no? Y lo cuadro a las imágenes o motivos que tengas por ahí. Muy bien. Entonces me entrega un librito de 6 páginas. ¿Y qué tenía esas páginas? Lo que estoy describiendo aquí. Una era un fondo azul
otro era un fondo azul, pero tenía una nube de nieve en el centro. Después había una tormenta eléctrica, después había una imagen que tenía unos arbolitos y un caminito, otra con una montaña y un atardecer, y luego otro que era como pasto, ¿no? Entonces, o sea, todo esto era, lo construyó físicamente, ¿no? El librito para la escuela. Entonces yo tenía que ponerle los textos. Y yo digo, ¿y ahora qué hago? Pues bien sencillo. ¿Me puedes ayudar con una historia para niños, para un libro de texturas de 6 páginas? Cada página debe tener un enunciado. Y la primera debe introducir la historia y la última página la conclusión. Aquí una descripción de la ilustración de cada página. Estoy siendo específico. Y le puse la especificidad de cada una de las páginas. Y después me arrojó la historia. Érase una vez un niño que le encantaba explorar el mundo, se fue a una aventura, mientras caminaba, vio una extraña nube de nieve en el cielo, era muy blanca y esponjosa, parece trago brillante dentro, había un tesoro, al entrar al bosque se encontró una tormenta eléctrica y bueno, y te da toda la historia, ¿no? Y estuvo muy bonita. Oye, pero está muy grande, no me va a caber. Gracias, ¿le puedes cambiar el nombre al personaje por Oliver, el nombre de mi hijo? También sintetizar el texto en cada página, máximo 2 enunciados cortos. Y finalmente en la página 6 no hay que hacer referencia a montañas, sino a un campo, pasto, pradera similar, porque se equivocó un poquito, ¿no? No nos dio exactamente el del fondo verde. Entonces acá, fondo verde, Oliver subió a la montaña por la nube, era suave fría, dentro de un cofre de libros colores, abrió el cofre, sonrió, se sentó en el campo y leyó uno de los libros mientras la nube lo abrazaba. Y si se fijan, ya son sentencias mucho más cortas, ¿no? Y entonces, ¿qué hice? Imprimí, corté, pegué y ya estaba el cuento para mi hijo, ¿no? Yo, totalmente un ejemplo muy común, muy cotidiano, pero habla de lo específico, ¿no? O sea, no necesité dar muchas vueltas para llegar a la historia que necesitaba. Y ya nada más le dije, acórtala, cámbiala aquí y listo. Y ya quedó, ¿no? Es un ejemplo de ser específico. Va, vámonos al consejo 3, ¿no? Utiliza indicaciones contextuales. Hablábamos de un poquito de esto de ser específico y dar contexto, ¿no? Entonces, es importante también, insisto, hasta a nivel comunicación, ¿no? O sea, muchas de estas prácticas son lo mismo que puedes ver en un curso de comunicación efectiva, ¿no? Hay que tomar el contexto de nuestro interlocutor, de nuestra audiencia, perdón, de nosotros mismos, de la situación o el entorno. Bueno, aquí el contexto está mucho más definido, es mucho más sencillo. Es un agente del LLM que está acotado a la información con la cual fue entrenada, los objetivos o limitaciones del modelo. Podemos interactuar con él de cierta manera, con lenguaje natural, y refinando nuestra información, ¿no? Pero entre más información mejor. ¿Pero qué información le queremos dar? Lo que está alrededor de nuestra expectativa, ¿no? Regresamos a este tema de la expectativa. ¿Cuál es nuestra expectativa con el output? Pues bueno, mucho de esa expectativa tiene que ver con esta situación contextual, ¿no? Estoy buscando, por ejemplo, una historia para mi hijo, muy bien. Esto es por una entrega en el trabajo. Probablemente tiene otro nivel de detalle que necesito ponerle atención, ¿no? Y rigor al análisis. Hay que definir el tono o una perspectiva, ¿no? En la que queramos que nos hablen. Las circunstancias que rodean. ¿Sabes qué? Esto es, o sea, es la presentación crítica. Esto va a salir publicado en redes sociales. Esto va a estar, se lo voy a mandar a un compañero nada más. O esto solamente para yo pensarlo. Ah, ok, muy bien. O estoy trabado y quiero simplemente conversar con alguien para destrabar la pregunta o el stopper que estoy teniendo, ¿no? Toda esa información esto es lo que estás buscando, le va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, las circunstancias que rodean tu solicitud del objetivo, antecedentes, ejemplos de cómo quieres que te lo dé, también sirven mucho. El porqué de tu instrucción, por qué se lo estás pidiendo, y la audiencia, ¿no? Son algunos ejemplos del contexto, no es lo único, pero sí son algunos ejemplos, ¿no? Les A pongo ver, aquí fíjate algunos. que, Sí, dale. perdóname, fíjate que Iván tiene la mano levantada. Amigo Héctor, cuéntanos, dinos. Hola, ¿qué tal? Digo, sí, tengo mucha experiencia en empezar a decir el contexto y empezar a ser muy específico por lo mismo, por la profesión. Y
desde que inicié usando tecnologías de información inteligente o de inteligencia artificial, digo, siempre con mis hijos cuando les explicaba algo, me decían, pero cortito, porque tú te das demasiado contexto, ¿no? Pero es bien importante, ¿no? Y a lo mejor algunos abusamos, ¿no? Y agarramos el micrófono, como ahorita lo estoy agarrando, y damos mucho contexto. Pero, ¿qué quiero decir? Sí es muy importante porque, porque ahí está todo, desde un mail que quieres redactar, el tono con el que quieres hacerlo y para quién, si es para un cliente o si es nada más para un compañero de trabajo, incluso puede cambiar, ¿no? Cómo te lo redacta la inteligencia artificial o nuestras soluciones, ¿no? En la ingeniería o la arquitectura de una solución, entre más específico y el contexto le des, va a ser muchísimo mejor. Y pues bueno, como es de ingenieros para la población, pues esto se creó en Scrum y en Scrum hay unas cosas también que se llaman que hagas tus casos de uso, ¿no? Tú que digas, como ama de casa, necesito redactar una petición al municipio porque soy representante de la cuadra, ¿no? Y entonces empiezas como un usuario, empiezas a redactarlo. Si sigues esas reglas y buscas en internet también cómo generar historias de uso de Scrum, te vas a dar cuenta cómo armarlas, ¿no? Y tienes que decir desde quién es el sujeto que lo pide, para qué y qué necesita lograr con eso. Entonces, el contexto es muy, muy importante para el ambiente de inteligencia artificial y es lo que quería decir nada más. He de Muchas decir gracias, que me Héctor. siento como un poco frustrada, ¿saben? Y es que Porque, creo que Héctor no, dio en el clavo. Los casos de uso. Nos tenemos que acordar que lo podemos usar. sí, ¿no? Y digo, a final de cuentas, yo creo que Google tenía como ciertas herramientas, ¿no? Y yo recuerdo que en algún momento, antes de que aparecieran, pues todas estas herramientas de IA, ¿no? Estaban como muchas plantillas. O sea, era ayúdame a buscar una plantilla de una carta, de un oficio, de un algo, ¿no? De un manual, de un algo. Y entonces ahora trasladarnos eso a toda esta usabilidad que tiene la IA, ¿no? Con quizá cosas comunes o casos comunes, frecuentes, como lo comentan, más aparte todo este uso más profesional o más de desarrollo, pues la verdad es que uno dice, ¿en qué momento me perdí? ¿No? Entonces empezamos como otra vez esa parte del analfabetismo tecnológico, le digo yo, ¿no? Por todos estos adelantos que van más arriba de nosotros y apenas les agarramos y ya sacaron otra cosa y viene la versión 20.000.4, entonces tú así dices, no, bueno, ¿no? Entonces creo que sí es así de, oh, por Dios, yo me siento... Sin embargo, Sí. la salida de esta charla que estamos teniendo el día de hoy es justo lo opuesto. La gran ventaja de los lenguajes, de estos lenguajes LLMs es que, justo como lo comentaba Héctor, ¿no? O sea, nos comunicamos en lenguaje natural, como si yo estuviera hablando contigo, Anayelio, como si estuviera hablando con Héctor, ¿no? O sea, así como nos expresamos entre nosotros, así es como le tenemos que preguntar las cosas. ¿Y cómo nos vamos a hacer mejores? No tomando 800,000 cursos, no aprendiéndonos tecnicismos, prueba y error. Prueba y Correcto. error. Y cada uno se expresa diferente, razona los conceptos distintos, los expresa distintos, solicita las cosas diferentes, pregunta ciertas cosas. Y solo así vas a poder entender tu interacción con estos LLMs. Pero tiene que ser personal, tiene que ser uno y hacerlo, o sea, hacerlo. Hacer preguntas, ver qué te salió, ajustarle poquito, ver si mejoró. Y como muy bien señalaba Héctor, encontrar los casos de uso. Eso es lo más importante. ¿Dónde lo Correcto. puedo usar? Y acordarnos, ¿no? Que lo podemos usar. Correcto. Creo que esa parte de la usabilidad es lo que hace la diferencia. Jesús Alatorre, adelante, Hola, ¿cómo están? cuéntanos. Cayo, ¿Cómo están? Qué interesante. bien. Y fíjate que quiero hacer una aportación al tema que no Bienvenida, debemos de perder de adelante. vista. O sea, la inteligencia artificial proviene de la inteligencia humana. Entonces, si nosotros queremos entender
cómo funciona la inteligencia artificial, tenemos que entender cómo funciona también la comunicación entre humanos. Entonces, a veces obviamos que sabemos dar indicaciones o que sabemos decir las cosas de manera concreta, ¿no? Y qué chistoso que cuando nos enfrentamos a tener que utilizar la inteligencia artificial, pues aparece la necesidad de tener que expresarnos más concreto, ¿no? Es un poquito irónico porque pues deberíamos nosotros ya de tener esa capacidad y ahora las estamos empezando a desarrollar. ¿Por qué? Pues porque la misma tecnología que nosotros mismos creamos necesita que nos expresemos, ¿no? Entonces, Correcto. yo creo que si regresamos al origen del nacimiento de toda esta tecnología, nos vamos a dar cuenta que esta gran herramienta proviene justamente de nuestra propia naturaleza humana. Y ahorita que hablaban de casos de uso y eso, que bueno, pues es el pan de cada día de los roles del analista de negocio, pues imagínate tú que no supiéramos cómo utilizar esta herramienta, ¿no? Para tratar de mejorar nuestras redacciones y todo. La idea es que mejoremos o que pulamos nuestra relación con la inteligencia artificial y no que sustituya nuestras habilidades de análisis, ¿no? Porque si no, pues prácticamente le vamos a dar la información de negocio y le vamos a decir, ármame un diagrama de casos de uso, ¿no? Y entonces creemos que la tecnología nos va a solucionar nuestra chamba y en realidad es una herramienta que nos va a facilitar algunas habilidades que nos hace falta desarrollar, ¿no? Pues nada más quería hacer esa Totalmente. aportación y que tengamos muy claro de dónde proviene para que podamos empezar a aplicar esto del prompting y esto de lo que podría yo aportar. Muchas gracias, Jesús, que justamente era con lo que iniciábamos la sesión, ¿no? De la importancia del comunicarnos y que si ni Bing nos entiende cuando le pedimos algo, pues entonces ya estamos en problemas, ¿no? Entonces, creo que sí es súper importante eso. Adelante, Jesús. Súper, ¿no? Y también muy, muy valiosa la aportación. Y es eso, ¿no? O sea, sí, o sea, es nuestro lenguaje natural, entonces hay como que reentrenarnos, como bien dice el tocayo, ¿no? Para ser precisos. Aquí tenía un par de ejemplos donde le dimos el contexto, ¿no? O sea, esto yo estaba trabajando unos posts, perdón, en inglés para redes sociales. Estamos con una campaña para atraer clientes en otros mercados y estamos haciendo campañas en redes sociales, ¿no? Entonces, pues nos escribíamos los posts y pero bueno, por un lado, pues, o sea, el equipo que lo trabajamos, pues tenemos buen nivel de inglés, pero de todos modos no crean que nos salen súper al 100, siempre nos quedamos con la sensación, ay, pudiera estar un poquito mejor. No. Una que a mí me ayuda mucho es, ayúdame a reformularlo, justo como comentaba también el tocayo, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar nuestras redacciones en análisis? Pues aquí también, ¿cómo puedo mejorar mi redacción del post? Entonces yo le doy un input, aquí se los traduje por si quieren leer el detalle de lo que estamos poniendo, el prompt era y aquí ya me dio la respuesta, ¿no? Aquí nomás le pedí, ¿me ayudas a traducir al español? Gracias, y me tradujo esta conversación, ¿no? Pero este fue el prompt, o sea, yo le dije, estamos trabajando en publicación de redes sociales, una empresa de TI de Nearshore en México, contexto, post para redes sociales, el para qué, quién, una empresa de TI Nearshore, ya con el Nearshore sabe que estamos hablando de Estados Unidos, México, mismos usos horarios. Y ofrecemos desarrolladores para empresas de Estados Unidos. ¿Me puedes ayudar a reformular lo siguiente? Y le pongo mi post como yo lo había trabajado. Muy bien. Y entonces me da opciones. Ah, mira, pues desata el poder de los equipos ejecutivos, pues el mundo ofrece proyectos desafiantes. Te da otras opciones. ¿La mejoró? En algunos casos sí, en algunos no, pero muchas veces te da una nueva perspectiva y te da una alternativa, una opción distinta que no habías visto. O a lo mejor estabas trabado con una palabra, ay, quiero esa, ¿cómo digo esto de otra manera? Aquí te van a dar 5 opciones de cómo expresar eso en otra manera, ¿no? Que le quiero ajustar algo, igual, pequeños ajustes. Oye, lo puedes reformular, pero con este pequeño ajuste, enfatizando más la parte del equipo y que nosotros complementamos al equipo existente. No te vamos a reemplazar, sino que queremos darte más músculo para tu proyecto. Excelente.
¿no? Y entonces ya las opciones van en formas de eso. Pero bueno, de repente, aquí lo puse porque de repente se nos traban, ¿eh? Lo siento, ahora mismo me quedo sin ideas, ten paciencia. Y es un error. ¿Y qué podemos hacer? Volverlo a preguntar. A veces los errores se persisten y se quedan ahí ciclados y hay que esperar un poco de tiempo y regresar nuevamente para que se destrabe. Pero no se asusten si les pasa eso. Pequeños bugs que de repente pueden salir. Es simplemente volverlo a hacer. ¿Va? Pero aquí lo que quería enfatizar es la parte del contexto. O sea, simplemente decirles eso, ¿no? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Cuál es el objetivo? Te va a ayudar muchísimo a que a la primera te dé la respuesta que estás buscando, ¿no? Muy bien, me voy un poquito más rápido aquí, proporciona ejemplos, ya lo hemos comentado un poquito, ¿no? Pero, o sea, si estás buscando algo, o sea, quiero un texto que se asemeje a este texto, pues ponle el texto y le dices los parámetros del nuevo texto que quieres que te cree, pero ya le estás dando una referencia y entonces vas a ver sobre qué basarse para darte este output, ¿no? Regresamos, expectativas, tienes que darle claridad a tu expectativa, ¿no? Experimenta con prompts y personas, esto está bueno, ¿no? O sea, a veces la primera forma en cómo redactamos la instrucción no te lleva el ciclocentro de la Tutsi Pop. Entonces le tenemos que cambiar poquito, ¿no? Creo que aquí tengo uno, sí. Entonces, por ejemplo, aquí le estaba preguntando, yo por acá les pongo una traducción, pero ay, espero que se me mueva mucho esto. Le estaba preguntando de si me podía hacer una lista. No, aquí se lo está preguntando, del lado izquierdo se lo está preguntando en inglés, pero le estaba preguntando si me puede hacer una lista con los precios del oro año por año. Quiero la información de los últimos 50 años. Ah, muy bien. Y me dices, perdón, no puedo generar tablas. Ah, caray, ok. Bueno, ¿me puedes listar el precio del oro? Ah, claro que sí. Y ya me lo dio. Eso es lo que le pedí inicialmente. Pero por una palabra, le pedí, can you make a list? ¿Puedes hacer una lista? Nana, no puedo, lo siento. Ok. ¿Puedes listar el precio del oro? Sí, ¿cómo no? Rapidísimo. Prueba y error, prueba y error. Pequeños ajustes. Al final es lo mismo, ¿no? ¿Puedes hacer una lista? Lístamelos. Ah, así sí le gustó. Y así sí me lo hizo. Y después le decía, por los últimos 20, 30, 50 años, y me lo seguía dando, ¿no? Copio y pego, lo mando en Excel y ya tengo una grafiquita de las tendencias del precio del oro, por decir algo, ¿no? Pero fíjense cómo el idioma también luego tiene mucho que ver. Acá yo después le pregunto, ¿me puedes confirmar en forma de lista los días de vacaciones por año de antigüedad en México? Y me los dio en forma de lista. Entonces, es prueba y error. Muchas veces la instrucción que a lo mejor pudo haber tenido un error hace unas semanas, un mes atrás, puede que ya el modelo haya evolucionado y ahora ya no te va a dar el mismo error. Y ahora sí va a poder agarrar esa instrucción. Entonces, es prueba y error. Es mucho a eso se refiere con experimenta con tus prompts. Diferentes palabras claves, estructura la oración diferente, cámbiale cosas. O sea, hay que hacer ajustes para que pueda ir refinando también el modelo, esa certidumbre, esa precisión del output que te va a dar, ¿no? De la salida que vas a tener. Otro gran tip es esto de las personas. Pónganse en el lugar de una persona, ¿no? O sea, y como un ingeniero, o sea, háblame como un representante de servicio a clientes, ¿no? Como te dice estas celebridades, abuelo, un chef famoso, muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí también se los traduje, lo había hecho en inglés originalmente, pero no sé si el año pasado hubo una noticia, una nota muy sonada de un banco en Estados Unidos que colapsó, se fue a la quiebra, el Silicon Valley Bank, ¿no? Había muchas empresas de la industria del sector de tecnología que hacían su banca en este banco, Silicon Valley Bank, ¿no? Se puso muy de moda y tenía muchos clientes ahí, entonces por eso fue muy sonada cuando este banco empezó a tronar, ¿no? Y entonces, ¿por qué tronó? ¿Por qué falló este banco? Entonces le preguntamos al BIN y la primera respuesta te la da, pues normal, ¿no? O sea, pues según un artículo de CNN Business, fue una corrida bancaria, provocó el colapso, habían subido tasas de intereses, el banco había invertido en activos que habían perdido valor, con el aumento de las tasas de intereses, perdieron mucho dinero, los clientes se asustaron, quisieron retirar su dinero
y el banco no tenía dinero para darles. Muy bien. Pero si se fijan, aquí lo está diciendo como si fuera un artículo o sea, casi como el artículo de CNN, ¿no? Me lo está describiendo con ese lenguaje. Ahora le pregunto, explica el colapso como si fuera un cuento para niños. Vean la diferencia. Érase una vez un banco llamado Silicon Valley Bank. Era un banco muy grande con mucho dinero, pero un día muchas personas quisieron sacar su dinero del banco. Esto hizo que el banco se pusiera muy triste y no tuviera suficiente dinero para darle a todos. Así que el banco tuvo que cerrar. El banco había perdido mucho dinero porque había comprado cosas que no valían tanto como antes. Esto hizo que el banco perdiera aún más dinero y no pudiera devolverle a todas las personas que habían puesto su dinero en el banco. Por eso el banco tuvo que cerrar. Fin. Misma información, pero ¿a poco no fue más fácil de entenderle a este? A lo mejor le faltó más detalle, no te dijo en qué había puesto su dinero, ¿no? Dice, habían comprado cosas que no valían tanto como antes. Acá sí te lo dice. Algunos activos incluyendo bonos de gobierno. Ah, ok, y les generaron este monto de pérdidas, ¿no? O sea, que tienes una reacción más precisa, pero dependiendo tu intención, tu expectativa, el contexto de tu indicación, para qué quieres utilizar la salida, pues le puedes dar más precisión, ¿no? Entonces explícamelo como si fuera un niño, mucho más sencillo de entender. Muy bien. Vamos, si nos da tiempo, hacemos un ejercicio al final, esto de la cadena de pensamientos, ¿no? Entonces, que es básicamente entrar como en un toma y daca con la inteligencia artificial, como con una conversación, vaya, o sea, oye, ¿se te ocurre algo para esto? Qué buena idea. Y sobre esto, ¿por qué no vamos ahora a explorar por acá? Ah, muy bien. Ah, ya que hiciste esto, toma esto y entonces vamos ahora a desglosarlo por acá. Ah, muy bien. Es ir de punto A a punto B, de punto B a punto C, de punto C a punto D, de punto D a punto E y así, hasta llegar a la Z, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Dividiendo un problema complejo en pasos más pequeños. Y entonces, en cada uno, el LM te va dando retroalimentación. Te va dando outputs, te va dando salidas y dices, ah, sí me estás entendiendo, no, lo que yo quería decir era esto. Ah, muy bien, esto me inspira a que ahora tenemos que generar esto otro, ¿no? Y entonces lo vas llevando paso a paso. No le pides la solución de una sola instrucción, sino que poco a poco lo vas construyendo, ¿no? Si nos da tiempo ahorita al final, armamos una pequeña historia, un pequeño cuento corto y vamos a utilizar esta técnica para armar el cuento corto. Ese va a ser el problema grande y lo vamos a dividir en pequeños pasos. ¿Va? Vamos avanzando. El 7, busca los mejores prompts ya probados, ¿no? También por ahí comentaba el compañero, ¿no? En Scrum ya hay buenas prácticas de cómo redactar los casos de uso, las historias de uso. Ah, muy bien, los historias de usuario, pero también en esto, ¿no? O sea, aquí, ¿cómo le pones en Google? Mejores prompts para ChatGPT, y te salen 1000, ¿no? Y hay un montón de posts que ya se dedican a esto. 50 prompts de ChatGPT que todo desarrollador debe de conocer, ¿no? Actuar como proveedor de control de calidad de software. Quiero que actúe como un proveedor de control de calidad de software para una nueva aplicación de software. Su trabajo consiste en probar la funcionalidad y el rendimiento del software para asegurarse que cumple con los estándares. Deberá escribir informes detallados, cualquier error, no incluye opiniones personales o evaluaciones. Ah, muy bien. Pero ya hay muchas cosas hechas, ¿no? Digo, esto está aquí, pero o sea, si tú buscas en Google, te van a salir 800,000 opciones, videos, y sobre todo puedes hacer consultas específicas. El mejor prompt para Excel, el mejor prompt para esta tarea de programación, el mejor prompt para generar texto o contenido, el mejor prompt para video. Así. Pueden ser muy específicos con sus consultas también y les van a salir también ya buenas prácticas, ¿no? Ahora, ¿qué es la clave con este tema de las sugerencias en los prompts? No es necesariamente copiar y pegar exactamente como viene, porque muchas veces le va a faltar el detalle de lo que tú estás buscando o la tropicalización, digamos, de lo que necesitas. Entonces, la mejor práctica es identificar palabras claves y tú armar tu propia indicación y hacer prueba y error, pero identificar algunos verbos claves, algunos términos que son muy descriptivos, hay algunos términos técnicos que te pueden ayudar a darle más contexto. Ahorita vamos a ver un ejemplo en cuanto a fotografía. Y finalmente,
el último consejo que les voy a dar es, por ahí también lo comentaba el tocayo, ¿no? Confía en tu juicio de experto. Estos LLMs son herramientas, no son el oráculo mágico, no tienen las respuestas para todo. ¿Qué es lo que siempre te va a dar un LLM? Justo, una respuesta. Eso no significa que sea la respuesta correcta, o que sea la respuesta que tú buscabas, o la que necesitabas, o la que necesitaba tu proyecto. Ahí es donde entramos nosotros. Podemos utilizar la herramienta, sí, pero después hay que probablemente darle refinamiento, descartar lo que sirve y lo que no sirve y lo que sí sirve, ¿no? Pero al final, si nosotros decidimos utilizar el output que nos dio el LLM, los responsables de lo que suceda con esa información vamos a ser nosotros, no el LLM, ¿no? Pues nosotros somos los que estamos utilizándolo como una herramienta. Eso es muy importante tenerlo en mente, como bien lo comentaba Jesús Alatorre, ¿no? Y que no son el oráculo mágico, insisto. Saben integrar información, pero nosotros debemos de saber interpretar esa información o saber qué hacer con esa información, ¿no? Y lo otro es que ser experto en un tema te ayuda a ser más preciso con tus instrucciones. Utilizar temas técnicos te van a ayudar. Ahora, vemos esto. Parece foto, es ilustración. Esta imagen de esta pareja en el cine no es una fotografía, pero parece fotografía. Esta es una ilustración generada. Ahora, ¿cómo es que llegamos a este nivel de detalle y realidad, ¿no? En la imagen que nos está construyendo? El prompt, ¿no? Entonces, este es el prompt que usaron. Pero si se fijan al final, empiezan a utilizar un montón de términos técnicos. Seguro, el que redactó este prompt es fotógrafo. Te lo firmo a que es fotógrafo el que hizo este prompt. ¿Y por qué? Porque usa los términos, ¿no? Cinematic lighting, close-up, un lente de 75 milímetros y los de hasta abajo, ¿no? O sea, lumen reflections, screen space reflections, anti-AODC, FKAA, TXAA, RTX. ¿Qué es eso? No sé. Pero es todo lo que necesita. Aspect ratio, ¿no? De 3:2. Ah, muy bien. O sea, pero estos términos son los que te ayudan a llegar a este. Si yo intento hacer una imagen así, probablemente me cueste más. O tengo que estudiar o tengo que ver cómo hacerlo porque yo no domino. Pero si tú eres muy bueno con todas las configuraciones más del celular en la cámara, utilizas los mismos términos que tienes en tus settings en tu cámara del celular. Los mismitos. También te los va a entender y lo vas a poder hacer mejor, ¿no? Quería aquí darles unos ejemplos justo de esto de los expertos con las imágenes, porque creo que es muy, muy claro de verlo, ¿no? O sea, aquí tenemos este blog post, también se los pongo porque está padre para que lo vean después con más calmita, ¿no? Y podemos ver parámetros para crear mejores prompts en Midjourney. Midjourney es para generar imágenes, justo como las que estábamos viendo, ¿no? Entonces te dice, ajusta la proporción de imagen, el aspect ratio, ¿no? Lo que veíamos acá, ¿no? En esta imagen, aquí, el aspect ratio, ahí abajito dice, ¿no? Entonces, AR de 3:2, la proporción, tamaño de fotografía tradicional en horizontal, equivalente al anterior, pero en vertical, un formato muy usado. Muy bien, aquí te dice algunos parámetros que puedes utilizar, entonces tú vas a tomar este de aquí o este de acá, muy bien. Afina la calidad de la imagen, parámetros, quality, Q, punto tal, 1 o 2, muy bien. Añade caos o estiliza, imagínate la palabra caos, nunca se me hubiera venido a la mente ponerle la palabra caos, lo quiero con más caos, o un caos del 60%, ándale. Así es como lo están entendiendo, ¿no? Incluye parámetros style raw, indica lo que no quieres que aparezca, esto también es muy importante a veces. También excluir lo que no quieres que salga en tu expectativa, ¿no? Eso también es muy importante, te ayuda a delimitar, elegir la versión, algunas palabras claves, ¿no? Y esto también, aquí estamos viendo un ejemplo de fotografía o de imagen, pero insisto, así como nos decía el compañero, yo lo uso para hacer macros en Excel. Seguro hay palabras claves para hacer indicaciones, para hacer macros en Excel, que ya han probado otros usuarios y que siempre les da el mismo resultado, ¿no? Aquí te da algunos como, dale un estilo cinematográfico,
haz un close-up, quiere algo hiperrealista, ¿no? Entonces, aquí te dicen un montón, mira, y aquí una lista más extensa con ideas. Entonces, Y ya yo los tenemos. creo que ahí ya Pixar ya la llevó de perder. Mira, Pixar Studios 3D, y ¿a poco no parece de Ahí Pixar? está. Sí, ¿No? sí. Entonces, Hacerlo expresionista, muy bien, a la Vincent Van Gogh. está Excelente. buenísimo todo esto que nos das el día de hoy, Jesús. Creo que como consejos fueron muy valiosos porque eso nos permite poder lograr tener como mayor claridad en cómo le expresamos a Bing, a ChatGPT, a BART, las indicaciones, ¿no? Que podemos nosotros tener. Entonces, muchísimas gracias por la sesión del día de hoy. El tiempo se nos ha ido, pero muchísimas gracias también a todos por conectarse. Como avisos parroquiales, les invitamos el día de hoy a partir de las 4 de la tarde en Parque Lira para empezar a hacer el festejo del aniversario de Qualtop y de CIE, que también estamos de fiesta el día de hoy con Qualtop, ¿verdad? Vamos a cantarle las mañanitas a Qualtop. El día de hoy, entonces vamos a partir un pequeño pastelito, vamos a tener una sesión de juegos, ya pusimos a enfriar cervezas, muchachos, entonces va a estar muy padre el día de hoy, para que se vengan el día de por la tarde con nosotros. Acuérdense, los que mandaron sus registros ya tienen sus accesos asegurados. Entonces, muchísimas gracias por este día. Gracias por conectarse. Gracias, Jesús, por esta sesión de prompting muy interesante que nos ayuda también a saber qué tanto podemos nosotros comunicarnos, ¿verdad? Y mejorar nuestra comunicación aún personal con nuestros equipos. Entonces, pues muchísimas gracias. Y la próxima semana nos estamos viendo en otra charla con Ariel, la segunda parte de ética, muchachos, la segunda parte de ética e inteligencia artificial, ¿no? Entonces, se quedaron picados, vamos a hablar esa segunda parte. Que tengan muy bonito fin de semana, los esperamos en la tarde el día de hoy. Bonito fin, hasta luego. Igual, bonito fin a todos, gracias. Bye. Igual, hasta luego, fin de semana. Gracias. Bye. Gracias. Excelente fin, hasta luego. Bye, chicos.